Bonjour, bonne chance, c'est une journée maravillosa. Bienvenidos de regreso a este podcast Punto Vivir. Hoy vamos a tener un capítulo de Life Goes On, en el cual va a haber chismecito. Y yo soy Bianca, Vika97. Síganme en mis redes de TikTok, síganme en donde sea que estén escuchando este podcast, ya sea YouTube o Spotify. Y también estoy en Instagram y en Facebook como El Punto de Vivir Podcast. En este capítulo, el chismecito es el fuckboy de la facultad. Si no han visto el capítulo anterior de Life Goes On, yo les hablé más o menos de cómo conocí a mi ex, a Oz por el mago de Oz, y todas estas partes de cómo empezamos a relacionarnos y cómo empezamos a salir los dos. Y ahorita con el fuckboy de la facultad les voy a empezar por los conceptos. Si decimos que un fuckboy es una figura que, con su encanto superficial y su actitud desenfadada, a menudo parece atractivo, pero que en realidad es todo menos eso. Es el chico que te hace sentir especial un día y te ignora al día siguiente. Es el que parece interesado en ti solo hasta que logra lo que quiere y luego desaparece sin dejar rastro. Es el que te llena de promesas vacías, pero nunca cumple ninguna. ¿Por qué algunas personas podrían sentirse atraídas por este tipo de individuos? Es posible que sea una combinación de factores: la emoción del juego, de la seducción y la ilusión de poder cambiarlos, o tal vez la esperanza de que en algún momento realmente se interesen por nosotros. En realidad mi gusto es más hacia los bad boys, como estos chicos, los villanos del libro. Y a veces me iba un poquito más a los fuckboys porque eran más easygoings y demás. Pero siempre esa fue como mi línea en su momento, ¿no? Entonces cuando empecé a salir con Oz, pues a mí me gustó mucho esta actitud easygoing, no me preocupa nada y demás. Hasta que empezó a tener como estas actitudes de qué somos, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer conmigo? No sé qué. Y para mí era Y este gusto empezó porque en mi familia yo me rodeé con mucho de este tipo de hombres o de chicos o demás, que se eran súper desinteresados y que eran así y asá. Y eso hizo que yo los viera como una meta. Y como mi papá se llevaba muy bien con ellos, pues yo obviamente lo consideré como una meta para salir, una meta como al chico al que yo podría salir y mi papá lo preaprobaría por ser quien es. Estos eran como estos paradigmas que me ha tocado romper. Cuando le conté a mi psicóloga de que a mí me gustaban los bad boys y a veces los fuck boys, mi psicóloga dijo: ¿te gustan los patanes? Y yo no pude evitar morirme de la risa, ¿no? Morirme de la risa de que ella los viera súper distinto a lo que yo veía o a lo que yo idealizaba. Y en general esto hizo que yo pensara que yo tenía mala mano, ¿no? O que solo me podía rodear de estas personas. Y eso ha hecho que para mí sea como muy... Como que jamás me tomo las parejas en serio, porque de todas formas no busco personas que se vayan a quedar. O jamás veía como la vida en serio, la vida en pareja, la vida de adulto y demás, porque nunca se iban a quedar conmigo. Esa era la premisa, ¿no? Estar con ellos porque de todas formas me iban a dejar. Yo siempre decía que tenía muy mala mano o que siempre elegía mal a las personas, pero realmente lo que hacía era elegir gente que estaba emocionalmente no disponible, que tenía otros compromisos, o gente que nunca iba a tomarme en serio, que por eso retomo un poco el poema que les había dicho de Alberto Villarreal. Igual ahorita se los leo. Pero que era gente que nunca iba a estar ahí para mí, y una vez que me reafirmaban que no iban a estar ahí para mí, entonces yo decía otra vez estos pensamientos intrusivos de nadie me va a querer, todos me dejan sola y demás. Pero para empezar elegí a personas que yo no quería que se quedaran, ¿no? Que es como abrir los ojos y decirle a mi honey: es que no sé por qué dicen que en el amor hay
hay que tener siempre como una meta, una elección, una decisión, además, si yo nunca la tengo. Y luego yo me quedé pensando, no elegir también es un tipo de elección. Y por eso siempre me rodeaba con personas que jamás me iban a elegir a mí o que no me elegían como persona. ¿Por qué? Porque yo no estaba eligiendo. Yo estaba haciendo otras mil cosas y luego cuando me dejaban era, ¿ves, Hani? Todo el mundo me deja. Y mi Hani era como de, ¿te imaginas qué hubiera pasado si esa persona se quedaba? En serio, ¿qué estás haciendo, Vika? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, les meto el poema de Alberto Villarreal del libro Todo lo que no me deja olvidarte. Es un conjunto de libros, pero esta parte dice: ¿por qué siempre salía con personas tan similares? Hombres con miedo, hombres de familias católicas, que tienen culpa y deseo de pagar con sufrimiento la absolución de sus pecados. Hombres que se mostraban ausentes, solo dan la atención necesaria para mantenerme ahí. Hombres que jamás caminarían a mi lado tomándome de la mano. Medios hombres. En su momento creí que era una pregunta tonta, que uno no elige de quién se enamora, que ellos me gustaban y listo. No tenía que deconstruir y desmenuzar mis afectos, pero ahora, ¿qué es lo que pienso? Todo encuentro es un reencuentro. Estás viviendo duelos a medias y solo quieres reencontrarte con ese amor que no has dejado ir. Vives todas esas rupturas con la esperanza de que puedas corregir ese final que nunca tuviste. Tú no quieres algo mejor, quieres algo que termine. Tú no quieres un nuevo amor. ¿Y cuántos finales más necesitas para cerrar ese capítulo? Cuando leí esa parte me quedé muy conmocionada porque me di cuenta que quizás no había vivido ninguno de los duelos más que el duelo de Oz, ¿no? Ese es el único que realmente viví. Todos los demás era para mí con mi tipo de apego, no sé si es evitativo o desorganizado, todavía no lo defino, pero con mi tipo de apego de que, o sea, ya me dejaste. Yo soy de tomar decisiones muy tajantes, ¿no? Entonces por eso me tardo mucho en tomar una decisión, porque si voy a tomar una decisión y voy a hacer algo súper tajante y demás, entonces hace que yo no quiera hacerlo hasta que esté 900% segura, porque si lo hago, yo ya no voy a dar vuelta atrás, ¿no? Si yo prejuzgué a una persona por algo, pues entonces yo no voy a regresar con esa persona porque yo ya la juzgué y yo ya la tengo en un bloque y no la voy a mover de ahí. ¿Cómo empecé a ver esto de mis patrones? En realidad solo he tenido 2 exnovios y a esos 2 siempre decía, es que ellos 2 no se parecen, es que ellos 2, o sea, son completamente distintos, uno es deportista, el otro es muy bueno en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces empecé como a anotar todo. Por ejemplo, mi primer exnovio se llevaba muy bien con mi papá, Oz no se llevaba bien con mi papá, y cosas así. Yo decía, es que no tienen cosas en común. Y entonces empecé a revisar cositas, ¿no? Una de ellas era el tipo de madre que tienen, que era una madre narcisista, manipuladora, etcétera, etcétera. Y una vez que lo vi, entonces en ese espejo me vi yo y dije, yo así veo a mi mamá, yo así me relaciono con mi mamá, yo no tengo una buena relación con mi mamá. Y luego cuando veía la parte masculina, en cuanto a las familias de estos 2 chicos, me daba cuenta que el papá se sentía ausente en ambas casas. Y yo veía a mi papá y decía, es que mi papá siempre está ausente. Y era aquí hay un patrón. Y así empecé como a ver las cosas. Y yo dije, yo ya no quiero sentir que mi mamá es una narcisista manipuladora. Yo ya no quiero sentir que mi papá es una persona ausente que nunca la voy a tener ahí para mí. Entonces empecé a cambiar cómo yo veo a mis padres. Empecé a hablar con ellos de mi último intento de desvivisión. Yo hablé con mi papá y le dije, yo ya no puedo seguir si tú te sigues portando de esta forma. Entonces yo le dije a él, no estoy bien. Yo me imaginé que le iba a decir a mi mamá. Mi mamá no sabía de mis intentos y fue para ella como de, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde has llegado? Y ha sido un redescubrirme a través de los ojos
que yo creí que solo me juzgaban y me abandonaban, ¿no? Y esto ha hecho que no solo cambie y mejore a mi grupo de amistades, o que cambie y mejore con el tipo de persona que me relaciono, ya sea de amistad o sentimentalmente, sino que ha hecho que yo deje de pensar a la gente como que me va a dejar o como que me va a manipular. Y esto ha hecho que si una persona intenta manipularme con las mismas frases que usaba Oz, como estás loca y exageras, mi inconsciente diga, pues ya aquí ya fue, ¿no? Pero mi consciente todavía quiere como analizar todo, ¿no? Mi consciente siempre va a querer entender todo lo que está pasando para poderlo analizar y poderlo juzgar. Por eso es muy común que yo quiera que tú me digas todo y que lo hablemos todo, para una vez que yo tome mi decisión sea muy evidente y muy clara por qué tomé esa decisión. Estábamos en esta parte de que él estaba insistente como el que quería yo, no sé qué y demás. Pasó una semana y otro día en la facultad él empezó como de ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres conmigo? Y no me dejaba irme y yo era como de tengo clase y tú tienes que entrenar, no sé qué. Y él no, o sea, dime, ¿qué quieres conmigo? Y yo no sé, tenemos una semana de hablarnos, nos vamos conociendo, o sea, ¿qué te pasa, no? Y él ahí se enojó, fue la primera vez que se enojó conmigo, se retrajo y empezó a ser cortante conmigo. Entonces ese mismo día en la noche, él me dijo, no sabes a las personas que dejé de por estar contigo. Y yo le dije, gracias, no sabía que tenía que echarte eso yo también en cara a ti. Entonces a él le molestó mucho que yo fui igual, ¿no? Y él luego empezó a decir, pues ¿con quién estabas? Pues no sé qué. Y empezamos a tener esta pelea de, pues ¿cuánto tiempo pasó desde la última persona con que saliste a que empezaste a salir conmigo, ¿no? Y yo, como una semana, 15 días, quizás un mes. Y ya él empezó a ver quién eran estas personas y luego se empezó a obsesionar con cuántas personas habían estado conmigo antes de que yo estuviera con él. Y yo, no importa, ¿no? O sea, para mí eso no importa porque pues es el pasado y tú estás en el presente. O sea, yo no quiero que vivas en mi pasado porque mi pasado no es algo que esté orgullosa, pero pasó. Simplemente pasó y son cosas que yo hice lo que quise, hice por lo que quise porque podía hacerlo. Y él era como, pero tú hiciste esto, lo otro, no sé qué. Y yo, pero tú también lo has hecho, ¿no? O sea, me quieres juzgar a mí por mi pasado, pero tu pasado es 10 veces peor. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que estás queriendo echarme en cara? Sí, yo sí cambié y tú no has cambiado, pero tú me echas en cara mi pasado que es mucho menos peor que el tuyo. Y empezamos a tener esta discusión, ¿no? En el cual yo dije, ay, ojalá se termine. Ojalá ya nos sigamos hablando. Y entonces, por todo esto de que su pasado era muy malo, a veces yo lo acompañaba al estadio y lo dejaba ir para entrenar, pero él entrenaba con el selectivo de mujeres de fútbol, porque ahí entrenaban a los porteros y él era portero. O sigue siendo, la verdad le perdí mucho la pista. Entonces él era portero y él entrenaba ahí con los del selectivo de la universidad, creo. Muchos datos que tengo perdidos. Entonces ya él iba ahí y muchas de las chicas, ya sea que me veían feo o en su defecto, hacían comentarios como, oh, devuélveme mi playera, ¿sí? Ya devuélveme mi ropa, no sé qué. Y para mí era como, chica, ¿te sientes bien? O sea, entiendo que hubo un pasado ahí, entiendo que estás ardilla que dejó de salir contigo por empezar a salir conmigo, pero no entiendo qué estás haciendo. Tantito amor propio haría que no hicieras este tipo de cosas, porque dan pena. O sea, da pena estar saliendo con una persona y que su ex something esté ahí como de, mírenme, yo también ya estuve ahí y no sé qué. Para mí era como, ok. Y pues se empezaba a enojar porque pues
él creía que yo le iba a reclamar como de, ¿quién es esa chica? ¿Y por qué te dice eso? Y yo solo era como de, ojalá la gente madurara y dejara de pensar que estar con una persona hace que te pertenezca. Las personas no nos pertenecen, las personas no son objetos, no podemos cosificar a una persona. Y si ni siquiera podemos cosificar a nuestras mascotas, o sea, como si fueran un peluche, pues ¿qué te hace pensar que puedes cosificar a una persona y hacerla tu objeto personal? Entonces para mí esto era como esta chica de, esperemos madures. Y empezó eso, o luego cuando yo salía con él, o estábamos en la facultad además, muchas chicas nos volteaban a ver feo y yo era como de, oh, este men, o sea, sí siento que es como el básico, ¿no? No cagas donde comes, no. Y para mí era como un, qué estrés, qué flojera, qué muchas cosas. Y él venía de otro municipio del estado, entonces aquí pues no era tan popular y aún así como tenía todo su desmadre en el ganado y todas estas cosas, y empezamos a tener varias discusiones. Y la primera discusión fuerte que tuvimos fue que yo decía que yo era budista, ¿no? Y que yo era budista y que por eso no había crucifijos en mi casa y que por eso hay cosas de este estilo repartidas por toda la casa, ganeshas, incienso, cuarzos y demás. Y él decía, tú no eres budista porque tú comes carne. Yo le decía que no todos los budistas son veganos. O sea, que es una buena idea que todo el mundo fuera vegana, pero que no hay necesidad de que tú al ser de una religión oriental seas de algún tipo específico. O él decía, es que tú no vas a ninguna ceremonia. Y yo, es que a mí no me gusta la religión. A mí no me gusta la religión como una institución porque se me hace que se lucra con las creencias de las personas. Y por eso yo no he ido, pero yo sí voy a retiros espirituales, yo sí hablo de este tipo de cosas con mi mamá, que ella sí es un poco más metida a este tipo de religiones y demás. Entonces era ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Y él era de, no, es que también si mi mamá ve que no eres católica, vamos a tener un problema. Y yo, solo tienes que ver mis manos, solo tienes que ver mi tatuaje de un triskel, solo tienes que ver varias cosas para darte cuenta que yo no soy católica. Y él, no, o sea, nadie lo puede ver, es más, tus tatuajes no se pueden ver. Y pues yo nada más tenía el del abdomen y el del pecho. Y él me decía, no, es que esos tatuajes nadie te los puede ver. Es más, cuando tengamos hijos y te vean los tatuajes, ¿qué les voy a decir? ¿Que no se tatúen? Y yo, tengo 21 años. Yo no quiero tener hijos. Siento que aquí empezó esta parte de modificar esta persona que yo era para que él estuviera cómodo y para que él tuviera como algo más sencillo en su vida. Y empezamos a tener todas estas discusiones, mi budismo, mis tatuajes, mi pasado, un montón de peleas muy absurdas que el día de hoy las veo evidentemente como una gran red flag. Y también pues esta pelea del qué somos, ¿no? Estábamos un día en la facultad, yo estaba esperando a que ya se llegara la hora de que él tuviera que irse a entrenar y yo también irme a entrenar artes marciales mixtas. Y él me preguntó así a secas el qué somos, ¿no? Y yo lo vi toda extrañada y dije, pues humanos. Digo, o yo soy niña y tú eres niño, o ¿qué estás preguntando? Y él se enojó muchísimo, ¿no? Y yo, tenemos un mes de hablarnos. Nos la vivimos discutiendo cosas que para mí no son discutibles, porque mis creencias, mi religión, mis tatuajes, mis cosas, son cosas que hay cosas que no puedo modificar como las cosas que ya están en mi pasado y hay cosas que no puedo modificar como las cosas que me gustan porque son las cosas que me gustan. Y en ese tiempo para mí ser budista, yo ya llevaba 5 o 6 años siendo budista. Entonces que alguien llegara y me dijera, no eres budista, para mí era ¿por? ¿Y tú qué sabes? Y empezamos a tener estas discusiones en la cual pues él se enojó mucho y se distanció un poco de mí y yo,
pues que se distancie de mí, o sea, yo no veo el problema, yo no veo por qué sería un problema que él me conociera, que no sea la persona que él quería que yo fuera, o sea, yo eso no le veo problema. Y ya empezamos a tener estas discusioncitas, se alejó y yo dije, pues hasta aquí, ¿no? Ya fue, ya estuvo, ya fue, etcétera. Y ya todo esto fue sumamente agobiante, sumamente estresante, sumamente... Ya viéndolo de hoy con mis 27 años a mi yo con 21 años en el que teníamos estos problemas, me queda muy claro que él simplemente quería que yo fuera esa persona que yo no era. Y para él era muy sencillo, o todavía yo estaba maleable, porque todavía tenía 21 años, y para él podía como hacerme cambiar mi forma de pensar. Y yo decía que eso no iba a pasar, ¿no? Que yo iba a seguir siendo budista aunque dejara de practicar el budismo, o que yo iba a seguir siendo yo, una persona que no le gusta hablar ni del pasado ni del futuro, porque vive el presente. Y vivir el presente hace que no me dé ansiedad, y vivir el presente hace que yo me siente cómoda, y vivir el presente hace que yo me preocupe por cosas que sí puedo modificar. No sé, si puedo modificar que si quiero desayunar chilaquiles, me pida los chilaquiles, o que si quiero comer otra cosa, me la pida de comer, pero no puedo modificar que hace 10 años yo no haya sufrido lo que sufrí en la prepa, que me hizo cambiar y dejar de dormir. O sea, eso yo no lo puedo modificar, eso ya pasó. Yo puedo aprender a vivir con lo que ya pasó, pero no voy a modificar lo que ya pasó. También me queda muy claro que había unas red flags completamente claras que en su momento no vi, y creo que la más importante fue la violación de mis derechos humanos, ya que en teoría un derecho humano es que tú puedas profesar la religión que tú quieras, y aquí ni siquiera se estaban respetando mis derechos humanos, ¿no? Mi libertad de pensamiento, mi libertad de todas estas cosas, fue como un... Y esto es el primer mes, y esto es lo bonito de la relación, y esto es cuando nosotros estábamos bien. Estoy muy segura que mi yo de 21, con todas estas huellas de abandono y esta parte en la que yo no entendía y yo no sabía, hacía que todo esto fuera sumamente complicado y sumamente más complejo, y que yo no pudiera ver todas las cosas que el día de hoy mi yo de 27 no aceptaría, ¿no? Si yo estoy hablando con alguien y me dice, ay, no entiendo por qué es que en realidad es pescetariana, que como pescado, algunos dairies y frutas y verduras y legumbres y cereales. Si eso es como toda mi dieta y yo no como nada de res, a veces puede que te coma 1 o 2 tacos de carnitas y nada más. Pollo, solo si salgo con amigos y no hay nada más que comer, como pollo. Si esa persona con la que empiezo a salir no respeta esto, yo sé al día de hoy que en realidad es una persona que no vale la pena. Pero mi yo de 21 no entendía por qué no valía la pena pelear por algo que en teoría solo tenía que aprender a quererme, ¿no? Para mí era un aprender a quererme, para él era un, si ella me quisiera lo suficiente, cambiaría estas cosas de ella que realmente no le hacen bien. Pero ¿por qué podríamos juzgar qué le hace bien y qué le hace mal a otra persona si no es tu vida, no? Que siento que son 1000 preguntas. Tengo 1000 preguntas guardadas y ninguna con respuesta, ¿no? Me es muy triste pensar que todo esto era lo que yo juzgaba como bonito en nuestra relación, ¿no? Que yo iba a sus partidos, que yo estaba ahí, y me daba un poco de tristeza pensar que yo al principio iba y hablaba con más gente, pero cada vez me tocó apartarme más porque a él no le gustaba como que hablara con los dones, que eran como los que les pagaban los arbitrajes y los uniformes a estos chicos, donde él jugaba. O sea, a él no le gustaba que hablara con los dones.
Va. A él no le gustaba que hablara con las otras novias. Va. Y cada vez eran como menos, 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 hasta que dejé de hablar con todas estas personas que en teoría hacían que para mí fuera más cómodo ir a verlo jugar, porque yo no soy fan del fútbol. Es de los pocos deportes en los que yo no soy fan. Y que él no entendiera esta parte que yo no soy fan, me dolió un poco. Y ya luego, cuando ya era nuestra rutina de que yo iba con él los domingos a ver los partidos, él dejó de llevarme, dejó de invitarme, que porque a mí no me gustaba estar ahí, ¿no? Y evidentemente no me iba a gustar estar ahí si yo no podía hablar con la gente, si yo tenía que estar todo el tiempo callada y sin platicar. Y si de por sí soy una persona que le cuesta integrarse en grupos nuevos, ahora sin esta libertad de poder hablar con las personas, pues era muy complicado. Me gustaría decir que muchas cosas las hice por no saber, pero también siento que empecé a hacer todas estas cosas porque yo quería que él me quisiera. Yo quería que él me viera y dijera, yo la quiero. Yo quería muchas cosas que pasaran que evidentemente no pasaron. Yo quería que él me quisiera, yo quería que él me viera, yo quería mil cosas que en realidad nunca pasaron. Y es muy triste pensar que todo esto que yo quería que pasara era desde mis huellas de abandono, ¿no? Desde mi papá no estaba ahí para mí como yo quisiera que estuviera. Mi mamá no me llevó bien con ella y era como él mi refugio. Y como apenas me estaba entre volviendo a hablar con mi honey y no hablando tan bien y demás, pues sí me era muy complicado, ¿no? Además acababa de tener situaciones muy incómodas en el que dejé de hablarme pues, con todos mi grupo de apoyo de antes. Y para mí era es que yo no entiendo a la gente, es que yo no entiendo lo que está pasando, es que todo el mundo me abandona y este chico se me acercó y yo creo que si se me acercó cuando todo el mundo me abandona es porque va a ser una buena persona para mí. Y hoy me queda decir que si una persona se acerca a ti porque te ves solo, puede ser peligroso, ¿no? Puede ser que no se acerque a ti porque quiera conocerte. Puede ser que quiera aprovechar esta parte de que siempre te ves solo o sola porque serás una persona más sencilla de manipular y serás una persona más sencilla de lastimar y de afectar. Me es muy complicado ver el pasado y no querer tomarlo o no querer decir, wow, yo era así, wow, me pasó esto. Me es muy difícil contar esto y decir, si esto era lo bonito de nuestra relación, yo creo que lo feo va a ser lo más viral, ¿no? Lo feo va a ser de lo que todo el mundo va a hacer clips en TikTok y demás, porque... y todavía no acaba, ¿no? Que es lo que yo digo, ya suéltame. Ya suéltame, ya es tu vida, embaraza al amor de tu vida y vete a otro lado. Y en fin, me parece sumamente complicado, sumamente difícil, sumamente estresante tener que ver el pasado y ver que no era el pasado que yo creía que existía, tener que ver todas estas cosas y darme cuenta que no es lo que yo creía que estaba sucediendo. Hay muchas cosas de las buenas que quizás no les cuente, que era como esta buena amistad que teníamos, o luego esas pláticas que me gustaban mucho, o luego de que yo soy muy bromista y yo me agarro mucho a la gente de bajada y con malas palabras, y hasta os quería que dejara de usar las malas palabras y dejara de alburear a la gente. Y yo soy costeña, ¿no? No soy costeña de nacimiento, pero toda mi vida he estado en la costa. Y también he estado con ingenieros desde casi primaria, ¿no? Mi primaria, mis grupos eran mayormente de hombres, mi secundaria también, y mi prepa, pues ya era una ingeniería. Entonces, para mí, hablar así es muy común y me cuesta mucho hablar sin malas palabras. Se me hace que una persona que no dice malas palabras es una persona deshonesta.
Y él quería hasta cambiar eso de mí, ¿no? Que es un... Yo nunca te gusté, ¿verdad? Yo nunca te gusté, la persona que yo soy, para ti te era incómoda, nunca te gustó ver que yo luego retomaba la amistad con mis compañeras, que ahora son mis mejores amigas o mis amigas más cercanas. Yo nunca te gusté, tú solo querías una persona que yo no era y quisiste moldearme a ser esa persona que yo no era, hasta que eso me empezó a quitar la felicidad, hasta que eso me empezó a hacer más triste, hasta que eso empezó a hacerme la vida más complicada. Y ahí es cuando te diste cuenta que igual y yo no era feliz, y yo no estaba siendo feliz, y yo no me la estaba pasando bien. Pero a ti te dio igual, porque tú querías que yo fuera algo que yo no era. Et voilà, mes amis. Qué capítulo, ¿no? Qué capítulo que se supone que son de los bonitos y me estoy dando cuenta que no está tan bonito. Sí, teníamos una amistad chingona, sí, lo íntimo era chingón, sí, teníamos unas buenas bases en otras cosas, pero lo importante de esta relación, que era el respeto, el amor y otras cosas que debían de ser mutuas, jamás existieron. Y bonjour, mes amis, bonne chance, c'est une journée maravillosa y nunca dejen que una persona les quite todas estas partes que los hacen a ustedes ser quienes son. No sé, por ejemplo, yo puedo definirme en 5 pilares, pero uno de esos pilares yo lo quiero cambiar. Yo soy la que quiere modificar ese pilar porque a mí ya no me gusta tenerlo, ¿no? Pero no es lo mismo que yo diga, esto no me gusta porque cuando me relaciono con las personas me genera muchos conflictos, a un güey que quiere salir conmigo, quiere cambiar esto de mí, que esto me hace ser quien soy, ser una deportista, por ejemplo. Y en general, la vida es muy corta para vivir en el molde que la gente te quiere meter. Nunca vas a ser tú hasta que dejes de ser esa persona que los demás quieren que tú seas. Espero nos veamos en el siguiente capítulo. El siguiente capítulo es de Thinking Out Loud y este me gusta mucho. Se llama ¿Dónde esconder la felicidad? Nos vemos todos los lunes a las 8 de la mañana. Yo soy Vika y bon chance. Buenos días, Teriyaki. Buenos días, Teriyaki. Ya te la sabes. La oreja y sueltas mi mano. Tú decides. Mi amor, te huele el hocico. A veces los dientes te los dan.